Hola, soy el psicólogo Mario Castillo y el día de hoy quiero compartirles con ustedes una información para que aprendan a dar tratamiento o más bien a buscar y encontrar qué tratamiento deben de tener sus hijos cuando tengan problemas de aprendizaje y lo más importante, localizar un sitio donde les hagan un buen diagnóstico. Porque hay colegas que aplican una serie de muchas baterías de evaluación psicológica, pero a veces no es necesario y únicamente, y más en estos tiempos de crisis, los hacen a ustedes como padres de familia gastar mucho dinero. Y para la información que aportan esas pruebas, realmente considero, desde mi punto de vista, que no es necesario y les hacen perder tiempo y dinero y ya los niños los fatigan mucho y salen ya con un desgaste para que ya no quieran ellos recibir el tratamiento que les corresponde. Primer lugar, para poder entender qué es un problema de aprendizaje, les voy a mencionar que hay diferentes alteraciones en los procesos de aprendizaje. El primero y el básico es la atención. El siguiente es la memoria. Un proceso que también involucra el aprendizaje tiene que ver con la capacidad para poder escribir y aprender a leer. Otro proceso más que es independiente a la lectura y la escritura es el cálculo numérico. De tal manera, entonces, los neurocientíficos se han percatado que el cerebro aprende por módulos. Y si un niño tiene dañado o alterada la función y el procesamiento de la información en alguno de estos módulos, entonces tenemos que evaluar directamente ese módulo y no irnos a toda la diversidad que utilizan normalmente las baterías psicométricas. Además, les he de compartir que muchas de estas baterías fueron instrumentos desarrollados hace más de 30 o 40 años, en la década de 1960, y además los conceptos con los cuales se pensaba que funcionaba el cerebro y la mente para aprender ya han sido superados y ahora tenemos que replantearnos la construcción de nuevas pruebas para poder evaluar y hacer un buen diagnóstico sobre estos problemas de aprendizaje. De tal manera que desde mi punto de vista me parece que es importante evaluar con una prueba el estado emocional del paciente. Otra prueba más necesitamos aplicar es una que nos ayude a evaluar su capacidad intelectual del paciente o del niño o el adulto que nos interesa evaluar. Una prueba más nos serviría para ver cómo está su cálculo numérico, cómo está el procesamiento de la lectura y la escritura. Reuniendo toda esta información, si además nosotros sospechamos de algún daño en el funcionamiento cerebral, recomendamos realizar un estudio que es muy sencillo. Anterior, el estudio para evaluar la capacidad fisiológica y el funcionamiento de nuestro cerebro es llamado electroencefalograma. Y este estudio también es importante poder realizarlo a la persona que tiene problemas de aprendizaje, porque depende mucho de cómo esté madurando la corteza cerebral para que los niños o los adultos puedan tener un mejor aprendizaje. Esta corteza cerebral se puede lesionar, ya sea por fiebres altas, por golpes, desnutrición o por alguna alteración genética. O, en último caso, a una pobreza sociocultural en la que el sujeto va creciendo. Y entonces se van acumulando los vicios que dañan o alteran el funcionamiento del cerebro. Entonces yo también, dentro de los instrumentos o pruebas que sugiero realizar, les invito a que también es importante hacer un electroencefalograma con mapeo cerebral, ya que este dato no es invasivo. Esta evaluación simplemente es colocar unos cables con una pasta sobre el cuero cabelludo del paciente
recolectamos esa información, la leemos y a partir de esto podemos interpretar cómo está madurando y desarrollándose la corteza. Y viene a complementar entonces más las pruebas anteriores para poder tener un buen diagnóstico y de ahí realizar un tratamiento correcto y adecuado. Ahora les voy a explicar qué hacemos los psicólogos después de que tenemos el diagnóstico. A partir del diagnóstico, por supuesto, les vamos a explicar a ustedes como padres de familia dónde está la alteración que está afectando el aprendizaje y el pronóstico que puede tener el niño, es decir, en cuánto tiempo y qué requisitos o elementos se necesitan cubrir para que el niño vuelva a normalizar su aprendizaje. Entonces, ahora, ¿qué opciones o alternativas conozco y que les ofrezco a ustedes para que sus niños puedan aprender mejor? La primera de ellas pueden ser recomendaciones sobre actividad física y estimulación que ayude a madurar la corteza cerebral. ¿Y madurar qué quiere decir? Que las conexiones de las neuronas empiezan a darse de manera más acelerada y generar una mayor comunicación entre las diferentes partes del cerebro. Eso hace que los niños sean más conscientes y que puedan resolver problemas de manera más acelerada y de manera más eficiente. Lo logramos mediante la estimulación física, como mencionaba anteriormente, mediante la sugerencia del consumo de algunos nutrientes que existen en el mercado, es decir, aparte de la alimentación que tienen los niños, muchas veces se requiere consumir productos que se llaman suplementos nutricionales, los cuales están diseñados para que sean fácilmente absorbibles por el cuerpo y ayuden, hagan de cuenta como una gasolina tipo premium, a que la comunicación neuronal se dé de manera más eficiente. O también pueden ser sustancias que nos ayuden a que el cerebro funcione mejor. Y para atender los trastornos emocionales, aparte de las técnicas que podemos utilizar como psicoterapia de juego, existen técnicas de masaje que ustedes, papás, yo les puedo enseñar para que ustedes la apliquen en casa y de esta manera podemos ir resolviendo problemas de angustia, ansiedad y miedo en los niños que también alteran su desempeño escolar. Y si es necesario también podemos proporcionarles un medicamento homeopático que se conoce como terapia floral en el sistema ya sea del Dr. Eduardo Bach o en el sistema de las orquídeas del Amazonas, que son muy buenas, y estos medicamentos ayudan a que emocionalmente los niños se vayan estabilizando y de esta manera tengan ánimo y gusto por asistir a la escuela. Entonces ya lo saben, no duden en buscarme para poder darles la atención que necesitan ustedes. Y ya no anden brincando de médico en médico sin que se les haya resuelto el problema de aprendizaje. Porque a mí lo que más me preocupa es que los niños crecen de manera rápida y realmente a veces no tenemos mucho tiempo para poder sacarlos del problema en el que se encuentran. Entonces ya saben, cuentan con mi apoyo y espero su llamada para poder ayudarles a sus hijos y a ustedes a que vuelvan a encontrar el camino de la felicidad familiar. Gracias.